Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado por el Centro de Cohesión y Conflicto Social, COES, en que examinamos diversos problemas, temáticas que afectan nuestra vida como comunidad, como país, como personas, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a volver sobre un tema que hemos tocado otras veces, que tiene que ver con las transformaciones que ocurren en la familia y en las relaciones al interior de la familia, no solo en las formas como está afectada la estructura de la familia en la sociedad actual, sino también qué ocurre con las subjetividades de los hijos, de las familias que se han conformado más de una vez, digamos, es decir, que ha habido separaciones y uniones de nuevo, y esas uniones han ido acompañadas también de paternidad y maternidad nueva. Entonces, ¿qué pasa con las varias familias que coexisten? Y para hablar de esto, vamos a conversar con una especialista de hace mucho tiempo en estos temas, doctorada en la Universidad de Cambridge, socióloga de la Universidad de Chile, actualmente profesora en la Universidad Alberto Hurtado, y que ha dedicado mucho tiempo precisamente a estos temas. Y entonces ella es Julieta Palma. Muy bienvenida, Julieta, muy contento de estar con usted. Y quisiera partir precisamente por quizás una visión general, antes de entrar en los temas más específicos de investigación que ha hecho en el último tiempo. ¿Qué transformaciones en la familia actual parecieran ser más particulares de América Latina y de Chile? Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Encantada de participar en este programa, que lo escucho a menudo. Entonces, muy feliz de poder participar ahora y conversar. A ver, yo diría que en términos de los grandes procesos, me gustaría resaltar no solamente las transformaciones, sino que también las continuidades en la vida familiar. De hecho, eso fue uno de los temas que me ha tenido ocupada en el último tiempo, precisamente de ver ciertas paradojas en términos de elementos o características de la familia en América Latina que son bastante resistentes a cambiar, ¿ya? En el marco, obviamente, de una serie de transformaciones que han tenido lugar, bueno, primero en Europa, en Norteamérica y posteriormente en América Latina, como la pérdida de importancia del matrimonio como forma de unión, el consiguiente aumento, por ejemplo, en la convivencia no matrimonial o las uniones consensuales, como les llamamos en América Latina. Usted mismo lo planteó ahora al principio, el aumento de las familias reconstituidas o reensambladas, que son resultado de segundas o terceras uniones con hijos tuyos, míos, de los dos. Bueno, en el marco de todas esas transformaciones que son bastante como importantes, han sido bien acentuadas en las últimas 3 décadas, hay elementos de la vida familiar en América Latina y en Chile en particular que han sido resistentes a cambiar.
Eh, y yo diría que son, cuando uno mira en el largo plazo, estoy pensando no solamente en las últimas 3 décadas, sino que una mirada a lo mejor del todo el siglo XX e inicios del siglo XXI. Yo diría que hay tres grandes sellos del sistema familiar latinoamericano que están ahí todavía muy presentes. Eh, Uno, que es lo que más he estudiado, que tiene que ver con la importancia de la familia extendida, ¿ya? Que se traduce obviamente en que las personas organizan su forma residencial, o sea, los hogares son muchas veces multigeneracionales, pero incluso cuando no hay corresidencia, la familia en América Latina es central por ejemplo, en la provisión de bienestar de los individuos. O sea, en un Ahí contexto. ahí hay un punto que yo creo que es muy interesante para desarrollarlo, y es que en la tradición sociológica de las ciencias sociales, lo que se suponía es que era que los procesos de modernización Exactamente. iban a hacer pasar a la familia extendida, es decir, formada por abuelos de ambas partes y todo lo que viene, primos, tíos, etcétera, que todo eso jugaba un rol porque estaba asociado a las formas de producción, a los territorios, digamos, a familias que vivían permanentemente en un cierto territorio, que se iban reproduciendo ahí, con menor cantidad de migración, etcétera, y que los procesos de modernización lo que iban a significar, básicamente, era la familia viviendo en un departamento aislado. Es decir, Exacto. La familia era watsoniana. la familia de Chicago Claro. comparada con la familia de Colchagua, Claro. o de los fundos, digamos, o de las ciudades incluso, donde había. Entonces, ¿qué razones explican? Porque en los trabajos que tú has desarrollado, hay mostrar por qué razón se mantiene este carácter en familias, aunque puedan tener menos hijos que en la familia extendida clásica, etcétera, pero ¿qué razones explican que pese a los procesos de urbanización, que pese a los procesos eh, digamos, de secularización, en cierto modo, se mantengan la familia extendida? Esto tiene que ver un poco con lo que ocurre con la mujer, ¿no es cierto? Es uno de los elementos. Ahora, un paréntesis, es la tesis de la nuclearización de la vida familiar, que va de la mano de los procesos de modernización, ha sido cuestionada incluso en otros contextos. O sea, estoy pensando, por ejemplo, todo el trabajo del Aslet y el grupo de Cambridge en demografía histórica, que con evidencia empírica del siglo XVII, por ejemplo, mostraban que en Inglaterra la familia extendida nunca fue predominante. O sea, había una presencia de familias nucleares muy fuerte que tenía distintas explicaciones, o sea, demográficas también de las formas de producción, pero incluso en ese contexto, en el contexto europeo, se ha cuestionado un poco esta tesis de la nuclearización. Y en el contexto latinoamericano más aún. Yo lo que he estudiado es que estos mismos procesos que dan cuenta de una mayor modernización de la vida social pueden hacer más relevante el apoyo que se genera en el marco de la familia extendida. Y efectivamente ahí cumple un rol importante la mujer, en el sentido que la inserción masiva de las mujeres al mercado laboral y toda la autonomía económica, que es un poco esta promesa que está detrás del acceso de las mujeres al trabajo remunerado, tiene como contrapartida una serie de dependencias en otros ámbitos, dependencias respecto a la familia extendida. Por ejemplo, y algo que yo lo encuentro sistemáticamente en mis investigaciones, es cómo las mujeres, participación laboral femenina se asocia a estos arreglos residenciales extendidos.
Y eso en concreto tiene que ver con necesidades, por ejemplo, de apoyo, de cuidado, y cómo ese cuidado se redistribuye entre distintas generaciones de mujeres. O sea, aquí yo creo que una de las cuestiones que ha sido bien clave en términos de la distribución sexual del trabajo al interior de los hogares en Chile es que no ha habido mucha distribución o redistribución entre hombres y mujeres, sino que las mujeres, una vez que entran al mercado laboral, necesitan el apoyo de sus madres o incluso abuelas, en el caso de las mujeres jóvenes, con el cuidado de su hijo. Entonces, ahí hay un proceso, por ejemplo, que tiene que ver... Madres y abuelas y no padres. ¿Cómo, perdón? ¿Ahí? Madres y abuelas necesitan el apoyo de madres y De abuelas, madre no de a padres. abuela y no padre. Sí, bueno, es que y ahí lo relaciono esto con otro, volviendo a mi punto inicial, con otro de estos sellos o estas características que están mucho más arraigadas en el sistema familiar latinoamericano, que tiene que ver con el carácter matrifocal de las relaciones familiares. El eje, esta díada madre El carácter, matrifocal de las ¿qué es lo relaciones que es? familiares. Claro, que ¿Qué es lo que es, es la qué es lo que es centralidad. matrifocal? ¿Qué Sí, es lo que es matrifocal matrifocal? significa, se hace referencia a la centralidad de la figura de la mujer Ah, en las ya. relaciones familiares, que Ah, no tiene... matrifocalizado, diría uno. Exactamente, claro. Entonces, no necesariamente tiene que ver con que sean solamente hogares de mujeres, hogares de jefatura femenina, que por cierto son relevantes en América Latina, sino que tiene que ver con la importancia y la centralidad que las mujeres tienen en articular los grupos domésticos. Entonces, en ese sentido, claro, la redistribución, como decía recién, del trabajo, por ejemplo, de cuidado, no se da entre hombres y mujeres, se da principalmente entre mujeres de distintas generaciones y en los casos de las clases altas, los sectores de mayor ingreso, entre mujeres de distinta clase social, es decir, con la contratación del trabajo doméstico. Pero ahí me parece que es clave, o sea, es uno de los factores que nos permiten entender por qué, pese a todos los cambios que hemos visto, tanto a nivel económico, mayor acceso, por ejemplo, al mercado laboral, educativo, urbanización, secularización, etcétera, y además, pese a una serie de transformaciones en la vida familiar, como la pérdida de importancia del matrimonio, la caída en la fecundidad, pese a todo eso, igualmente seguimos viendo que un porcentaje importante de la población en América Latina y en Chile en particular sigue viviendo en arreglos en hogares extendidos, en hogares multigeneracionales. Entonces, Ahora, eso tiene una interpretación que yo creo que es interesante darle vuelta. En términos estrictos, la familia extendida no tiene nada de malo. Podría perfectamente ser la máxima felicidad para todos y continuar con procesos de armonización, mantenerse. Ahora, cuando la familia extendida es un problema, es cuando es dependencia, cuando no hay interdependencia de unos con otros, sino que hay unos que dependen, y por lo tanto, por decirlo así, no pueden hacer su vida libremente, o el apoyo es casi obligado, no hay, digamos, como la posibilidad de una cierta autonomía que lleve después a relaciones de mutua, y no se trata de romper con las relaciones de familia, pero se trata que ellas no sean la expresión de la continuidad de una dependencia, ¿o no? y de una falta de opciones. O sea, en Claro. la literatura feminista en general, la capacidad de mantener un hogar autónomo es considerada un indicador de la posición de las mujeres en la sociedad. En qué medida las mujeres, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las madres solteras, las madres solas, tienen los recursos, ya sea vía acceso al mercado laboral o vía estado de bienestar, pero tienen las posibilidades, la posibilidad de vivir de manera independiente. Yo estoy de acuerdo en sí mismo y sobre todo en un contexto como tan familista como el latinoamericano, la familia extendida no tiene en sí mismo nada malo.
pero tampoco una idealización, en el sentido de que también la familia es un lugar de violencia, de conflicto, de relaciones de poder. Entonces, yo creo que, Pero claro, no puede ser el único, no puede ser el no puede único ser el foco único. Exactamente, exactamente. de relaciones de los seres humanos. Exactamente. Lo que ha mostrado la investigación reciente en Chile, investigación más etnográfica, es que hay, claro, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, donde hay claramente una preferencia cultural por la autonomía residencial, qué sé yo, los chicos, la independencia, el proceso como de salida del hogar parental es temprano, en la América Latina es mucho más tardío. En América Latina no tenemos esa preferencia tan marcada por la autonomía residencial, pero sí se habla como de una preferencia por la semicorresidencia. ¿Qué significa esto? Y te lo he investigado harto, una socióloga con la que he trabajado, Consuelo Arao, que esta idea como del juntos pero no revueltos, o sea, de vivir más o menos cerca para que precisamente se puedan dar estas relaciones de apoyo mutuo, de interdependencia, pero también resguardar como en el núcleo familiar, resguardar cierta autonomía y cierta independencia como residencial. Entonces, aquellas familias que tienen los recursos, por ejemplo, pueden costear eso, y está esta idea de los condominios familiares, por ejemplo. Pero claro, bueno, cuando no hay recursos de por medio, esto está vinculado a cuestiones como el hacinamiento, el allegamiento, etcétera. O sea, es distinta la continuidad de la familia extendida, entre comillas, en los sectores más acomodados, de más altos ingresos, que la que se da en los sectores populares. Es distinto, claro, pero mi punto es que es un fenómeno que es bastante transversal, o sea, Sí, pero es también distinta el tipo, es el distinto tipo, precisamente exacto, por lo que decía que se puede ir exacto, a un condominio un y que cada uno condominio. tiene su casa, que Y es que el distinto, papá les construye una casa a cada hijo, claro. Es claro, distinto, pero es transversal como el tipo de arreglo. Por eso es bien interesante, claro. porque también en esta lógica de una inspiración más como de modernización, de teoría de la modernización, a nivel más micro se asociaba el hogar extendido a la necesidad económica, a la pobreza. O sea, por ejemplo, estoy pensando en toda la investigación que hubo en América Latina en los 90, a principios de los 90, que estudiaban cómo los hogares pobres lograban hicieron frente a la crisis de la deuda y al posterior ajuste. Y una de esas formas, como de esas estrategias de sobrevivencia, era la extensión de los hogares. Era recibir a familiares, contar con más mano de obra. Entonces aparecía en la literatura la extensión del hogar es muy vinculada a los sectores pobres. Cuando uno analiza esto, sí, efectivamente hay una mayor proporción de hogares multigeneracionales en los sectores pobres, pero es bastante transversal. O sea, no es como los patrones matrimoniales, donde hay una clara diferencia entre una clase alta, muy apegada al matrimonio formal, y clases medias y bajas, donde en realidad el matrimonio es algo poco común, que está mucho más masificada la convivencia. Entonces, en este caso yo creo que la extensión de los hogares, claro, hay un patrón, pero con recursos desiguales. Entonces, se puede Correcto. realizar de manera distinta esta preferencia, en el fondo, por ¿Y, autonomía o y, semi-autonomía. y qué es lo que se puede pensar en materia de políticas públicas? No para destruir el significado y el sentido que tiene en la cultura latinoamericana y chilena, digamos, la extensión, el hogar extendido, pero para que esto no signifique pérdida de autonomía digamos, sino que permita precisamente mantener este aspecto, llamémosle, positivo de la familia extendida, además cultural, pero sin el problema económico que está detrás hoy día y que es lo que explica en parte, digamos, la mantención de la extensión y la dependencia.
Mm. Yo creo que hay, así como a nivel de orientación general, yo diría que es central que las políticas públicas se orienten eh, como a lograr que el bienestar de los individuos no dependa principalmente de sus relaciones familiares. ¿Eh? Y esa es toda la discusión que está detrás de lo que se ha llamado las políticas de desfamiliarización. ¿Ya? O sea, por ejemplo, cuando se piensa el bienestar de un niño, que el bienestar de un niño no dependa solamente de la familia en que nació, que haya un Estado que permita, por ejemplo, que todos los niños y niñas tengan acceso, por ejemplo, a cuidado, acceso a educación, etcétera. Entonces, en términos generales o más de principio, yo diría que ahí hay algo que es clave. Y ya en cuestiones más específicas, en política específica, bueno, es central el tema de los cuidados. O sea, yo lo veo sistemáticamente en mis investigaciones. O sea, parte importante de la dependencia de las mujeres frente a la familia extendida tiene que ver con cuestiones de cuidado. Entonces, en la medida que exista una O sea, provisión quién estatal, se queda con el niño mientras ¿quién yo se queda con voy a el niño trabajar? mientras yo voy a trabajar? Entonces, es más fácil quedarme viviendo en la casa de mis papás porque ahí mi mamá me cuida la guagua, yo salgo a trabajar y junto plata, me compro una casa, etcétera. Entonces, en ese sentido es clave, uno podría pensar que a lo mejor es menos relevante que una política de vivienda. Por cierto que una política de vivienda es importante en la autonomía residencial, pero también una política fuerte en términos de provisión estatal de cuidado, sobre todo en las primeras etapas, en cuidado preescolar. Entonces, yo diría que ahí hay un tema que es clave, que falta harto por avanzar, porque también hay muchas resistencias, no solamente ideológicas, no solamente a nivel, por ejemplo, como a nivel político, hay diferencias en las mismas familias. Ya me ha tocado ver, de repente bueno, en los últimos años se ha avanzado bastante en el tema de las salas cunas, por ejemplo, de acceso público. Pero incluso habiendo acceso, de repente uno encuentra resistencia en las mismas familias de enviar a su hijo o hija pequeño a las salas cunas. Este, Entonces, ¿Mm? Antes de pasar a otro de los temas de investigación, pero respecto de esto que estabas tocando, eh, ¿cómo ves en relación a lo que estábamos conversando, a este cambio, digamos, eh, en un cierto sentido, pero también continuidad en otro sentido de la familia extendida? Esto último que señalabas tú, la importancia que tiene para un desarrollo de familias extendidas, casadas o no casadas, digamos, dentro o fuera del matrimonio, pero el desarrollo relativo autónomo, sin perder el carácter cultural de familia extendida. ¿Cómo ves hasta ahora la proyección de lo que es la creación, la construcción de un sistema nacional de cuidado que ha sido, digamos, uno de los temas recurrentes del presidente Boric? Bueno, cuando uno dice un sistema nacional de cuidado suena bien, hay que ver el contenido de ese sistema nacional de cuidado. O sea, yo creo que una de las cosas claves es tratar de independizar el cuidado de las mujeres. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces, incluso en la oferta que tenemos actualmente disponible, el cuidado infantil, cuando hay provisión estatal, está vinculado a la mujer. O sea, es un cuidado que tiene como un doble propósito. Por un lado, obviamente, resolver las necesidades de los niños y niñas, la estimulación temprana, etcétera, pero también es una herramienta para que las mujeres, para promover la inserción laboral de las mujeres. Entonces, pero todo esto porque es el supuesto que está detrás y aquí está el sesgo maternalista de las políticas sociales en general en Chile, es que el cuidado es responsabilidad exclusiva de las madres. Entonces, yo creo que ahí eso es clave como cuál es el contenido que va a tener un sistema nacional de cuidado.
en el sentido de que tendría que ser un cuidado que se independice un poco del rol de la mujer, de la madre en este punto. Pero sin duda yo creo que es un elemento central, o sea, en el caso de la independencia o posibilitar la independencia residencial, en el caso que las personas sí lo busquen, no basta con una política de vivienda. Eh, Hay que generar otros apoyos y yo creo que en este caso los cuidados son centrales. Ahí hay un punto bien interesante. A mí me llamó mucho la atención un par de películas francesas de hace algunos años, en la cual en el sistema de cuidado de quedarse con un niño o el niño con la guagua, cuando se ha entregado en adopción, hay un momento, un tiempo en el cual, mientras se hacen todos los trámites, que digamos, que hay que cuidar al niño. Y eso se entrega a alguien. Y ese alguien, en las películas que yo veía, era hombre. Era una persona, claro, no es la madre, si ese es el tema. O sea, Claro, no es claro. el dato, por ejemplo, yo siempre encuentro que este dato es increíble en el caso de Chile. Tuvimos nosotros el avance en términos de la ampliación del postnatal, del permiso parental, ¿cierto? Que pasamos a 6 meses, que es un periodo razonable. El postnatal en Chile se puede dividir en dos. Están los primeros 3 meses, que son exclusivos de la madre, y los segundos 3 meses, que los puede tomar la madre o los puede transferir al padre. ¿Qué porcentaje de los padres toma licencia, o sea, de todos los postnatales son tomados por el padre? Es el 0, es menos del 1%, el 0, En el no, último, estamos hablando de, no del tiempo postnatal, largo donde no había. no, Desde que existe desde que esto, existe, desde que existe. Menos del así es. 1% de esta segunda etapa del postnatal la han tomado los padres. Y ahí hay distintas razones. O sea, obviamente que hay un tema cultural y eso deja claro que las políticas, como no sirven estas cosas, es mucho que exista la posibilidad, hay que incentivarla. O sea, por ejemplo, hay otros países que tienen postnatales además más largos, pero donde, por ejemplo, si la segunda etapa o la etapa que corresponde al permiso del padre no lo toma el padre, se pierde. ¿Ya? Eso es como un incentivo súper claro. O sea, o no lo toma el padre o no tienen ese permiso parental. ¿Ya? Entonces, claramente yo creo que los datos acá en el caso de Chile muestran que no basta. O sea, que hay una tendencia, hay un patrón cultural muy fuerte, muy maternalista. Entonces, Ya, pero ¿cómo, por ejemplo, si existe esa posibilidad, cómo cambias el patrón, que es un patrón cultural finalmente? Tú señalabas que había ahí una cierta medida, o sea, que si no se... ¿cómo era el mecanismo que tú si no lo señalabas? toma, por ejemplo, que el periodo que corresponde o que se le puede transferir al padre, que si no se tome, no se usa, no se puede usar. Ya, Eso, ya. por ejemplo, era pues una medida que se aplica ya en otros países. Son postnatales más largos, eso sí, son, por ejemplo, no sé, que tenga el primer año, el postnatal lo toma la mujer y el segundo año es como opcional, pero lo tiene que tomar el padre y si no se pierde. Bueno, y todo el tema ya como de las transformaciones culturales son más lentas, entonces se pueden hacer campañas educativas, promover una paternidad más involucrada, pero todo eso toma mucho más tiempo. Yo diría que si uno quiere efecto en el corto plazo, tiene que condicionar un poco el Oye, acceso. en lo poco que nos queda de tiempo, me gustaría llevarte a otro de los Sí, sí, temas sí. de investigación, que es el estudio de comparativo, en cierto modo, entre lo que ocurre con las parejas que se han vuelto a casar y lo que ocurre sobre todo, o se han vuelto a juntar, digamos, con otras, que se casan con otras personas, y eso hay un efecto en los hijos de uno y otro. ¿Cuáles son los principales resultados de esa investigación? El estudio que hicimos era un poco al revés, era ver
qué rol tenían los hijos en las trayectorias de convivencia Sí, de las correcto. personas, de las parejas, claro. Entonces era bien interesante porque está siempre en la literatura esta idea de que los hijos como afiatan, unen más, como hace más sólida la unión. Entonces nos preguntábamos si era lo mismo en el caso de los hijos que eran de uniones previas. Entonces, bueno, ahí uno lo puede ver tanto con los datos estadísticos como en entrevistas con familias recompuestas, que hay altas tensiones en las familias que tienen hijos de uniones previas. O sea, hay tensiones que vienen no solamente de la mano de lo cotidiano, por ejemplo, como las relaciones de autoridad. ¿Quién es la autoridad? Cuando si el papá no es el papá biológico, cuando hay dos padres, que no vive con él y el que vive con él, en las relaciones económicas, cómo se organizan los gastos, quién financia qué cosa de los niños. Entonces, el nivel de tensión, de conflicto que se genera en las familias que tienen hijos de uniones previas es alto. Y eso sumado a la falta, yo diría que casi completa de apoyos institucionales en esas familias, es un caldo de cultivo un poco para los quiebres de las uniones, que es lo que nosotros veíamos. ¿Mm? Los quiebres y las segundas uniones. De las segundas uniones, claro. Es muy difícil, o sea, cuando hay una unión, una segunda unión que tiene hijos de uniones previas, lo más probable es que esa unión termine disolviéndose, no se mantenga en el tiempo o que no se convierta en un matrimonio en el caso cuando es una convivencia. Es ¿En una, qué sentido se puede evitar? Tú decías que es necesario buscar algún tipo de soporte, algo. ¿Cómo se puede evitar? Porque de hecho la gente se va a seguir separando, se van a casar de nuevo o no casar, van a tener hijos de nuevo. ¿Cómo puede evitarse esa tensión? Porque eso sería decir, no, no se puede volver a casar, no pueden tener hijos si se vuelven a casar, o si se vuelven a juntar. Eso es absurdo. Entonces, ¿en qué sentido la sociedad puede ayudar a eso? Cuando tú decías que es necesario, digamos, entender que hay un problema, pero ¿qué se puede hacer ¿qué frente a se ese hace? problema? Claro, o sea, yo diría que hay una cuestión que es muy básica, que tiene que ver con reconocer ese tipo de familias. No, esas familias, por ejemplo, imagina, yo separada tengo un hijo, me emparejo con otro hombre que también tiene un hijo, una relación de años, me encariño con el otro hijo, se generan vínculos afectivos, se rompe esa unión y, por ejemplo, el padre, comillas, el padre no biológico, no tiene ningún derecho respecto a ese niño. O sea, no tiene, por ejemplo, derechos de visita a ese niño. No hay un reconocimiento. El Estado no reconoce esos arreglos o ese tipo de vínculos que no están dados, en este caso, por la sangre, por la cuestión biológica. Entonces, yo diría que lo primero es reconocer eso. O sea, imagínate criar a un hijo. O sea, cuando entrevistamos nos encontramos con casos bien dramáticos. O sea, que habían criado un niño desde, qué sé yo, desde menos de un año. Después se rompe la unión y no tienen derecho, no lo pueden ver más. No es como en el caso cuando una pareja de padres biológicos se separa, que hay un derecho, está regulado, hay derecho a visita. En este caso no hay derecho a visita. Los abuelos, ¿para qué decir? O sea, no hay un reconocimiento legal a las familias reensambladas o recompuestas. Entonces yo diría que estamos en una etapa súper básica, como que primero haya un reconocimiento, que puedan haber derechos asociados y después ya a lo mejor podríamos pensar como políticas específicas que puedan generar apoyos a ese tipo de familias. Bueno, muy, muy interesante este tema por primera vez, no por primera vez, sería injusto decirlo, pero hemos vuelto de los grandes temas macro de la sociedad, como era la crisis de la democracia y otros que estábamos analizando en programas anteriores, a lo que uno diría el mundo micro, el El mundo mundo de las micro. relaciones, donde se construye la sociedad también ahí. Y en ese sentido, estas dos cosas que hemos visto rápidamente, por un lado, la mantención de
las familias extendidas, pero con necesidades diferentes, con rasgos distintos a lo que fueron clásicamente en la sociedad actual. Y por otro lado, la problemática que se produce cuando familias de origen se separan, se vuelven a juntar padre, es decir, hombre y mujer con otro hombre y mujer, y eso significa que, y eso no tiene un reconocimiento. Y en la medida que no tiene un reconocimiento legal, eso crea tensiones en esa familia, por lo tanto, en los hijos e hijas, lo que obviamente tiene consecuencias en la vida futura de ellos y ellas. Bueno, muchas gracias, Julieta, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.